En estos momentos damos inicio a la primera sesión de el cáncer en la homeopatía. Estamos a 21 de julio del 2021. Curiosamente, hoy es 21 del año 21 del siglo 21, día 21. Bien, Mari Carmen, nos faltaste de platicarnos. No sé si tengas disponible tu micrófono y si nos quieras hablar algo de ti. Si no, damos arranque a esto. Aquí faltan unas 3, 4 personas que uno de ellos me estuvo llame y tuvo problemas para entrar. Ya le di el enlace y lo están auxiliando. Espero que entre en el transcurso de la clase. Hay otras 2, 3 personas que a lo mejor no alcanzan a entrar hoy, pero van a ver el video. Bien, entonces comenzamos. Vamos a compartir la pantalla. Aquí. Bueno, ahí estamos. Nada más que aquí me está dando problemas Bueno, ahí va. Ahí estamos ya. Espérenme. Cáncer en la homeopatía. Espero que todos estén viendo ahorita la pantalla, ¿verdad? Vamos a ver las sesiones que vamos a tener. Es el programa. Hoy vamos a ver qué es el cáncer y la acidez y el cáncer. En la sesión 2 vamos a ver un curso de milagros y las enfermedades, la culpa y el castigo. Es una teoría muy interesante donde las enfermedades son un resultado de la culpa. En el capítulo 3, la clase número 3, vamos a ver la biología de la creencia, que es un tremendo conocimiento de Bruce Lipton, donde nos muestra que todo es energía, que somos energía, y cómo, dependiendo de nuestras creencias, se comporta esa energía, o sea, la biología responde a nuestra creencia. En la cuarta sesión vamos a ver la nueva medicina germánica y el cáncer. Brevemente vamos a describir lo que es la nueva medicina germánica y cómo para esta nueva medicina germánica, el cáncer, igual que todas las enfermedades, son el resultado de un conflicto, y una vez que resolvemos el conflicto, el problema desaparece. Es igual con el cáncer. El cáncer está programado a desaparecer una vez que resolvemos el conflicto. Lo vamos a ver en la cuarta sesión. En la quinta clase vamos a ver cómo afecta la homeopatía en la nueva medicina germánica. ¿Qué hacemos con la homeopatía para alterar ese programa y ponerlo instantáneamente o muy rápidamente en servicio otra vez? O sea, en salud. En la sexta sesión vamos a ver la mente y las enfermedades. Un video corto que se llama Dentro de la Madriguera y un video de Greg Braden y Curaciones Milagrosas, donde se ve cómo en vivo se ve cómo 3 curanderos orientales eliminan un tumor de una persona. Y en vivo se ve a través de una ecosonograma o algo así. En la clase número 7 vamos a revisar casos reales curados, varios que he tenido, se los voy a compartir, y otros casos que decidieron no curarse. Eso a través de constelaciones familiares que
Vimos pues son los que no se quisieron curar. Kurt, eh, oye, estoy dando una clase. Me hablas a las 10. Ándale, pues, gracias. Bye. Bien. Entonces, en la clase número 8 vamos a ver casos de los participantes y preguntas en general. Entonces, continuamos. ¿Qué es el cáncer y su tratamiento tradicional? Y luego vamos a ver la acidez y el cáncer. Comenzamos por el video, ¿qué es el cáncer? Vamos a compartirles este pequeño video. Bien, iniciamos. Cáncer. Nuestro organismo funciona como una máquina. Sigue procesos sistematizados que nos hacen mantenernos sanos. Para entender el padecimiento del cáncer, debemos comprender cómo es el funcionamiento normal del organismo. Nuestro cuerpo está formado por millones de células. Estas crecen y se dividen cuando es necesario para formar nuevas células. Así, cuando unas se dañan, envejecen o mueren, las nuevas las sustituyen. ¿Qué pasa cuando se tiene cáncer? Que este proceso se ve alterado. Las células dañadas sobreviven y las normales crecen y se dividen sin control. Esto llega a formar grandes masas de células y es lo que conocemos como tumores. Así pues, se puede definir el cáncer como un proceso de crecimiento celular incontrolado, el cual puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. A medida que crecen las células normales, se van especializando y teniendo funciones específicas, mientras que las cancerosas no. Esta es una de las principales diferencias. Además, estas últimas también tienen la capacidad de sortear la acción del sistema inmunitario, encargado de deshacerse de las células dañadas, lo que les permite seguir sobreviviendo. Los tumores pueden ser benignos o malignos. Los tumores benignos no se extienden a otras partes del cuerpo y crecen lentamente. Por otra parte, los malignos se caracterizan por lo contrario, es decir, crecen muy rápido y sí se pueden extender a otras zonas. Esto puede resultar en la invasión de tejidos circundantes y la extensión puede producirse por dos vías distintas, la sanguínea y la linfática. Es decir, pueden diseminarse a través del sistema sanguíneo o del sistema linfático. Esto puede llevar a que crezcan nuevos tumores lejos de donde se originó. La aparición de esta enfermedad resulta de la interacción de varios factores. Entre ellos, y mencionado con mucha frecuencia, está la exposición al humo del tabaco. Este y el consumo del mismo están relacionados con distintos tipos de cáncer, de pulmón, laringe, esófago. Otro de los factores deriva de la alimentación y la falta de ejercicio. El sedentarismo y la obesidad están relacionados con el cáncer por los efectos negativos que producen sobre el sistema endocrino e inmune. Alteraciones genéticas consistentes en mutaciones del material genético celular. Se inactivan los genes encargados de la muerte celular o de limitar la división de las células. Esto puede deberse a factores internos de nuestro organismo o externos como la radiactividad. La radiación y las infecciones son otros de los factores de riesgo que influyen en la aparición del cáncer. Existen numerosos tipos de cáncer, más de 200. Por lo general, cada uno recibe el nombre del órgano o tejido donde se forma. Cada uno requiere una respuesta específica en función de sus características. Aunque hay muchos tipos, si se detectan temprano pueden tratarse mediante cirugía, quimioterapia o radioterapia. Se pueden categorizar según el tipo de célula al que afectan. Por ejemplo, el carcinoma es el tipo más común. Empieza en las células epiteliales, las que recubren las superficies corporales,
tanto internas como externas, formando capas de tejidos. Los sarcomas se forman en el tejido conjuntivo como hueso o cartílago, la musculatura y los vasos sanguíneos. Linfoma, el cual empieza en los linfocitos, que son células linfáticas y un tipo de glóbulo blanco. Forman parte del sistema inmunitario y combaten las enfermedades. El melanoma empieza en las células llamadas melanocitos, las cuales elaboran la melanina, que es un pigmento que nos da color a la piel, pelo y ojos. La probabilidad de padecer cáncer aumenta con la edad. No obstante, si somos conscientes de los factores de riesgo que nos pueden llevar a él, podremos actuar y disminuir el riesgo de desarrollar esta enfermedad. Así, es recomendable no consumir tabaco y procurar no exponernos tampoco al humo del mismo. Comer bien, de manera saludable. Evitar la excesiva exposición al sol, sobre todo si somos muy sensibles a quemarnos. Realizar ejercicio con regularidad. Mantenernos activos. Evitar el sobrepeso. Mantenerse en el peso adecuado junto con una buena dieta y actividad. Reducir el consumo de alcohol. Y procurar minimizar la exposición a tóxicos o radiación. Bueno, muy bien. Debo aclarar que esta es la forma tradicional como la alopatía ve el cáncer. Vamos a desmentir muchas cosas que se dijeron aquí, porque a algunos les va a brincar y van a decir, ¿cómo? Pues ahí dice que se usa quimioterapia. Pues, claro que no hay que usar algo que es ácido, porque vamos en el siguiente video ver la influencia de la acidez y el cáncer, que es muy lógico. Finalmente vamos a ver cómo la peor acidez es la mental, es de la actitud y es de los conflictos emocionales. Y esa es la verdadera razón del cáncer o cualquier enfermedad, es un conflicto emocional. Pero lo vamos a ir desarrollando. Otra cosa que no es precisa es lo que dice de que el cáncer puede tener metástasis y brincar de un lado para acá, ya sea por vía sanguíneo o por el sistema linfático. Todo eso vamos a ver que no es cierto, porque pues si partimos de la base de que el cáncer es parte de un programa de solución del estado de salud, entonces pues no va a estar inventando otros cánceres, ¿verdad? No se va a estar reproduciendo. Lo que sí ocurre es que si una persona desarrolló un cáncer y luego le dicen que tiene cáncer, pues ese es un conflicto emocional de un enfrentamiento a la muerte directa y le va a desarrollar un cáncer en el pulmón. Si el primero era por haber perdido un niño, pues ahora el miedo al cáncer le está haciendo desarrollar otro en otro lado. Y eso se cree que son metástasis, pero lo vamos a ver muy claro. Déjenme ponerles otro video. Aquí está. Esperen. Ok, Ruperto, veo que ya pudiste entrar. Vamos a compartir la pantalla para ver un nuevo video. Aquí está, es este.
¿Sabías que en el año 1931, un científico, premio Nobel, descubrió la causa de todas las enfermedades? ¿Por qué no se hizo público este conocimiento? Este fue ese señor, Otto Heinrich Warburg, 1883-1970. Según este científico, el cáncer es la consecuencia de una alimentación antifisiológica y un estilo de vida antifisiológico. ¿Por qué? Porque una alimentación antifisiológica, dieta basada en alimentos acidificantes y sedentarismo, crea en nuestro organismo un entorno de acidez. La acidez, a su vez, expulsa el oxígeno de las células. Todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades. La causa de todas las enfermedades. Él afirmó: La falta de oxígeno y la acidosis son las dos caras de una misma moneda. Cuando usted tiene uno, usted tiene el otro. Las sustancias ácidas rechazan el oxígeno, en cambio, las sustancias alcalinas atraen el oxígeno. O sea que un entorno ácido, sí o sí, es un entorno sin oxígeno. Y él afirmaba que privar a una célula de 35% de su oxígeno durante 48 horas puede convertirlas en cancerosas. Según Warburg, todas las células normales tienen un requisito absoluto para el oxígeno, pero las células cancerosas pueden vivir sin oxígeno, una regla sin excepción. Y también, los tejidos cancerosos son tejidos ácidos, mientras que los sanos son tejidos alcalinos. En su obra El metabolismo de los tumores, Warburg demostró que todas las formas de cáncer se caracterizan por dos condiciones básicas, la acidosis y la hipoxia, falta de oxígeno. También descubrió que las células cancerosas son anaerobias, no respiran oxígeno, y no pueden sobrevivir en presencia de altos niveles de oxígeno. En cambio, sobreviven gracias a la glucosa siempre y cuando el entorno esté libre de oxígeno. Por lo tanto, el cáncer no sería nada más que un mecanismo de defensa que tienen ciertas células del organismo para continuar con vida en un entorno ácido y carente de oxígeno. Resumiendo, células sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo cual permite su normal funcionamiento. Células cancerosas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno. Antes de seguir, una vez finalizado el proceso de la digestión, los alimentos de acuerdo a la calidad de proteínas, hidratos de carbono, grasas, minerales y vitaminas que otorgan, generarán una condición de acidez o alcalinidad al organismo. El resultado acidificante o alcalinizante se mide a través de una escala llamada pH, cuyos valores se encuentran en un rango de 0 a 14, siendo el pH 7 un pH neutro. Es importante saber cómo afectan la salud los alimentos ácidos y alcalinos, ya que para que las células funcionen en forma correcta y adecuada su pH debe ser ligeramente alcalino. En una persona sana el pH de la sangre se encuentra entre 7,40 y 7,45. Tener en cuenta que si el pH sanguíneo cayera por debajo de 7, entraríamos en un estado de coma próximo a la muerte. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros con todo esto? Analizando la alimentación promedio. Alimentos que acidifican el organismo. Azúcar refinada y todos sus productos, el peor de todos, no tiene ni proteínas, ni grasas, ni minerales ni vitaminas, solo hidratos de carbono refinados que estresan al páncreas. Su pH es de 2,1, o sea altamente acidificante, carnes, todas, leche de vaca y todos sus derivados, sal refinada, harina refinada y todos sus derivados, pastas, galletitas, etc. Productos de panadería, la mayoría contienen grasas saturadas, margarina, sal, azúcar y conservantes, gaseosas, cafeína, alcohol. Tabaco, cualquier alimento cocinado, la cocción elimina el oxígeno y lo transforma en ácido, inclusive las verduras cocinadas, todo lo que contenga conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes, etc. En fin, todos los alimentos envasados. Constantemente la sangre se encuentra autorregulándose para no caer en acidez metabólica, de esta forma, garantiza el buen funcionamiento celular, optimizando el metabolismo. El organismo debería obtener de los alimentos las bases minerales, para neutralizar la acidez de la sangre de la metabolización, pero todos los alimentos ya citados aportan muy poco.
y en contrapartida desmineralizan el organismo, sobre todo los refinados. Hay que tener en cuenta que en el estilo de vida moderno, estos alimentos se consumen 5 veces por día los 365 días del año. Curiosamente, todos estos alimentos nombrados son antifisiológicos. Nuestro organismo no está diseñado para digerir toda esa porquería. Maravillas modernas. Los secretos de la comida basura. Freidoras de miles de kilos de patatas a la hora. Máquinas que envuelven piruletas a gran velocidad. Plantas que producen millones de litros de helado al año. La industria de la comida basura cree en la productividad y la velocidad. Y no muestra signos de debilitamiento. Las máquinas son muy rápidas, pero no sé si podrán serlo más. Quizá dentro de 4 o 5 años podamos diseñar máquinas aún más veloces. Se necesitan máquinas más rápidas para atender la demanda. Hace 50 años, el tentempié no era el producto de coger y llevar que es hoy. Ahora están en todas partes y en todas las formas inimaginables. Están en el bolsillo, en la tartera, en la chaqueta o donde quiera que uno esté. La productividad ha dado sus beneficios. Alimentos alcalinizantes. Todas las verduras crudas, algunas son ácidas pero dentro del organismo tienen reacción alcalinizante, otras son levemente acidificantes, pero consigo traen las bases necesarias para su correcto equilibrio, y crudas aportan oxígeno, cocidas no. Frutas, igual que las verduras, pero por ejemplo el limón, tiene un pH aproximado de 2.2, pero dentro del organismo, tiene un efecto altamente alcalinizante, quizás el más poderoso de todos. Las frutas aportan saludables cantidades de oxígeno. Semillas, aparte de todos sus beneficios, son altamente alcalinizantes como por ejemplo las almendras. Cereales integrales, el único cereal integral alcalinizante es el mijo, todos los demás son ligeramente acidificantes pero muy saludables, todos deben consumirse cocidos. La miel es altamente alcalinizante. La clorofila de las plantas, de cualquier planta, es altamente alcalinizante, sobre todo la aloe vera. El agua es importantísima para el aporte de oxígeno. La deshidratación crónica es el estresante principal del cuerpo y la raíz de la mayor parte de las enfermedades degenerativas, afirma el Dr. Feridun Batmangelid. El ejercicio oxigena todo tu organismo, el sedentarismo lo desgasta. El doctor George W. Cryle, de Cleveland, uno de los cirujanos más importantes del mundo, quien declara abiertamente. Dijo, todas las muertes mal llamadas naturales no son más que el punto terminal de una saturación de ácidos en el organismo. Contrario a lo anterior, es totalmente imposible que un cáncer prolifere en una persona que libere su cuerpo de la acidez, nutriéndose con alimentos que produzcan reacciones metabólicas alcalinas y aumentando el consumo del agua pura, y que, a su vez, evite los alimentos que originan dicha acidez. Y se cuide de los elementos tóxicos. En general, el cáncer no se contagia ni se hereda. Lo que se hereda son las costumbres alimenticias, ambientales y de vida que lo producen. Mencken escribió. Dijo, la lucha de la vida es en contra de la retención de ácido. El envejecimiento, la falta de energía, el mal genio y los dolores de cabeza, enfermedades del corazón, alergias, eczemas, urticaria, asma, cálculos y arteriosclerosis no son más que la acumulación de ácidos. El doctor Theodore Berti, dice en su libro, Alkalize or Die, Alcalinizar o morir. Dijo, en realidad no importa el sinnúmero de nombres de enfermedades. Lo que sí importa es que todas provienen de la misma causa básica, muchos desechos ácidos en el cuerpo. El doctor Roberto Young dijo, el exceso de acidificación en el organismo es la causa de todas las enfermedades degenerativas. Cuando se rompe el equilibrio y el organismo comienza a producir y almacenar más acidez y desechos tóxicos de los que puede eliminar, entonces se manifiestan diversas dolencias. Todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades, incluido el cáncer.
La causa de todas las enfermedades. Todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades. La causa de todas las enfermedades. ¿Y la quimioterapia? No voy a entrar en detalles, solamente me voy a limitar a señalar lo obvio. La quimioterapia acidifica el organismo a tal extremo que éste debe recurrir a las reservas alcalinas de forma inmediata para neutralizar tanta acidez, sacrificando bases minerales, calcio, magnesio, potasio, depositadas en huesos, dientes, articulaciones, uñas y cabellos. Es por ese motivo que se observa semejante degradación en las personas que reciben este tratamiento, y entre tantas otras cosas, se les cae a gran velocidad el cabello. Para el organismo, no significa nada quedarse sin cabello, pero un pH ácido significaría la muerte. Es necesario decir que esto no se da a conocer porque la industria del cáncer y la quimioterapia son uno de los negocios más multimillonarios que existen hoy en día. Es necesario decir que la industria farmacéutica y la industria alimenticia son una sola entidad. ¿Te das cuenta lo que significa esto? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la noticia de alguien que tiene cáncer y siempre alguien dice, y sí, le puede tocar a cualquiera? ¿A cualquiera? La ignorancia justifica, el saber condena. Que el alimento sea tu medicina, que tu medicina sea el alimento. Hipócrates. Todas las enfermedades son ácidas, y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades. RobertoBenítez.info. La causa de todas las enfermedades. ¿No se escucha? En mute. Sí, ya es que quité el micrófono mientras estaba reproduciendo. Bueno, en base a estos dos videos vamos a desarrollar ahorita la presentación. Básicamente vamos a tomar nota de lo importante de estos dos videos. Entonces, vamos a compartir nuevamente la pantalla. Permítame un momentito. Ok. Aquí estamos. El primer video que nos dice lo tradicional, el conocimiento riguroso de la medicina tradicional, ¿qué es el cáncer? Bueno, pues nos dice que las células se reproducen normalmente, pero cuando hay un cáncer, entonces hay una serie de células que no deberían de estar ahí, se conocen como tumores, y estas se pueden reproducir muy rápidamente cuando le llaman malignos, o levemente se reproducen o crecen, y ahí les llaman benignos. Aquí estas células lo que hacen es violar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico está preparado para que no tengamos ninguna enfermedad. Pero cuando se viola o no actúa el sistema inmunológico, pues vienen todas las enfermedades. Una de ellas es el cáncer. Existen cientos de tipos de cáncer según el órgano donde residan las células mutadas. Entonces, vamos a ver las diferentes categorías del cáncer. El carcinoma
el sarcoma, linfoma y melanoma. Un carcinoma son células en la piel. Se ven bordes elevados, etcétera. El sarcoma se desarrolla en los huesos o en la sangre. Entonces aquí podemos ver un sarcoma en uno de los huesos. El linfoma, pues en el sistema linfático, ¿verdad? De ahí toma su nombre. Puede ser en el vaso, etcétera. Cuando es linfoma podemos ver las células como están distorsionadas. Y aquí serían unas células saludables. Y el melanoma, que es un cáncer que se reproduce también en la pigmentación de la piel o en la piel. Entonces, esto sería pues la parte tradicional. La parte tradicional que dice que se pueden reproducir en cualquier parte mediante una metástasis, que aquí vamos a ver que no es cierto, y que su tratamiento recomiendan quimioterapia o radioterapia o la extirpación, pero aquí vamos a ver que tampoco es correcto eso, no es la manera como deberemos de tratarlo. En el segundo capítulo, el segundo video, vemos la acidez y el cáncer. Y aquí vamos a ver algo muy interesante. Le llaman escala de pH porque es el potencial de hidrógeno, quiere decir pH. Para todos los que se lo saben nomás de memoria, pH quiere decir potencial de hidrógeno. Es el hidrógeno que tenemos liberado en el cuerpo. Entonces, cuando hay mucho es alcalino, cuando hay poco es ácido. Y entonces, desde 0 hasta 7 se considera ácido. De 7 en adelante, 7,5 en adelante, se considera alcalino. Hay que estar en lo neutro, no estar ni ácido ni alcalino, aunque es muy bueno estar alcalinizado, estar en esta zona porque es la sana, pero acuérdense que el equilibrio es lo que tenemos que lograr. Nuestra sangre está en 7.5 de pH y si varía hacia un lado o hacia otro, sobreviene la muerte. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se va a recomendar mucho el alcalino? Porque lo ácido ya lo estamos tomando de por siempre. Vamos a ver. Aquí nos dice que Otto Heinrich Warburg, premio Nobel en Ciencia, decía, todas las enfermedades son ácidas y donde existe el oxígeno y la alcalinidad no pueden existir, incluso el cáncer. En nuestro cuerpo debemos conservar el equilibrio entre la acidez y la alcalinidad. Cada uno de los extremos es nocivo para la salud, como yo les decía. Pero el ácido expulsa al oxígeno y causa la muerte. Entonces, de los dos extremos, el peor es el ácido. Es mejor estar alcalinizado que estar ácido. El pH ácido alcalino de las células sanas inducibles viven en un ambiente oxigenado y alcalino que permite el funcionamiento normal. Las células tumorales viven en un ambiente ácido y deficiente en oxígeno. Es importante saber que una vez que el proceso digestivo, la comida, dependiendo de la calidad de las proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales que han entrado, proporcionan y crean una condición de acidez o alcalinidad en el cuerpo. En otras palabras, mucho depende de lo que se come. Podemos decir que todo depende de lo que se come a nivel físico, pero más allá está lo mental y emocional, que también los pensamientos ácidos son los que nos enferman. Es un pensamiento o una acción ácida
Pues el rencor, la envidia, el odio, el temor, el peor de todos, ¿sí? ¿Qué son acciones o sentimientos alcalinos o positivos? Pues el amor, la compasión, la confianza, el optimismo, todo eso que conocemos positivo. Bien. El resultado acidificante o alcalinizante se mide con una escala llamada pH, que es potencial de hidrógeno, que puede variar de 0 a 14. El valor 7 corresponde a un pH neutro. Es importante saber cómo los alimentos ácidos y alcalinos afectan a la salud, porque para que las células funcionen adecuadamente deben estar en un pH ligeramente alcalino, ligeramente por encima de 7. En una persona sana, el pH de la sangre es de entre 7.4 y 7.45. Si el pH es inferior a 7, la persona entra en un coma. Para que vean lo importante de mantenerse más ácido alcalino. Los alimentos que acidifican el organismo son el azúcar refinado y sus derivados. Es el peor de todos. No hay proteínas, grasas, vitaminas y minerales, solo hidratos de carbono refinados, que dificulta el páncreas. Tiene un pH de 2.1, o sea, muy ácido. Todos los tipos de carne, otros productos de origen animal como huevos, leche, queso, requesón, yogur, etcétera. La sal refinada, la harina refinada y todos sus derivados, pastas, pasteles, galletas, etcétera. Pan, la mayor parte del pan en circulación contiene grasas saturadas. La margarina, la grasa vegetal de origen no definido. Sal, azúcar y conservantes. Aquí quiero hacer una pequeña pausa con la margarina. Existe un programa desde hace 25,000 años de matar a la humanidad o conservarla enferma, conservarla que no piense, conservarnos con miedo para podernos manipular. Ahorita es de todos conocido, los que empezamos a despertar, que existe una manipulación en la medicina tradicional, en los bancos, en las religiones, principalmente son los que nos manipulan, ¿verdad? Y de ahí se origina que nos han inventado muchos alimentos dañinos. Un alimento muy dañino es la margarina. Resulta que un tipo llamado Morgan, que ahora es de los Morgan, son los dueños de bancos de la PC Morgan, en los años, bueno, ellos originaron sus riquezas a través de un programa de robar a la gente, robaban el oro con el que se pagaban los países anteriormente, se pagaban con oro cualquier compra, pero ellos, los piratas, se robaban ese oro. Entonces, desde ahí se enriquecieron los famosos Morgan. Y por eso nos llega a la mente el pirata Morgan. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con la margarina? Ahorita vamos a ver. Resulta que ese multimillonario que su dinero lo invertía en la energía. Entonces, a finales del siglo XIX, cuando no había electricidad, que al iniciar el siglo XX inició la electricidad. Antes había las veladoras, velas y veladoras, que es un producto del petróleo
o de la parafina. Entonces, ese tipo tenía ese negocio. Cuando supieron que todo iba a cambiar a la electricidad, él dijo, pues ahora el negocio está en el cobre, y entonces invirtió en cobre. Pero como no les gusta perder nada, dijo, ¿y qué hago con mi industria de veladoras? Entonces, sus asesores les dijeron, pues puedes hacer un alimento que se parezca a la mantequilla y que la gente se lo coma. Le ponemos saborizantes y hacemos que la gente se lo coma. Y entonces dice, pero ¿cómo alguien en su sano juicio va a comer una cosa sintética en vez de la mantequilla? Bueno, es que vamos a hacer una campaña mundial en la televisión, en el radio y en todo lo que... En aquel tiempo solamente había radio, pero pues en el radio y luego que inventemos la televisión, por la televisión les decimos que la mantequilla es muy mala y que tiene colesterol y que enferma y que es mejor comer margarina. Yo recuerdo cuando era chico que mi mamá me mandaba a la tienda y decía, compra margarina, no mantequilla, porque la margarina es buena y la mantequilla enferma. Ok. Entonces, ¿por qué se llama margarina? Porque este tipo se llamaba Morgan. Y entonces en Estados Unidos le llamaron margarine. Y aquí pues nos la ponen en español como margarina. Bueno, les paso esa cápsula informativa para que de paso sepan que si compran margarina están comprando veladoras y se están comiendo las veladoras. Bien, la cafeína, el café, el té negro y el chocolate también son ácidos. El alcohol y el tabaco, pero especialmente son muy ácidos estos dos. Los antibióticos y la medicina en general, ahí saben ustedes a lo que están tirando con la acidez. Cualquier alimento cocinado, la cocción elimina el oxígeno mediante el aumento de la acidez de los alimentos. Acuérdense que lo que se calienta se fermenta y la fermentación es acidez. Entonces, pues lo mejor es comer los alimentos crudos. Pues pueden poner al vapor, por ejemplo, las verduras, pero lo mejor es crudo. Todos los alimentos procesados, enlatados, contienen conservantes, colorantes, aromatizantes, estabilizantes y por ahí les meten una serie de venenos. Entonces, todo eso es lo que causa la acidez. Los alcalinizantes o los alimentos alcalinizantes son todas las verduras crudas. Algunos son agria al gusto, pero el interior en el cuerpo causan una reacción que es alcalinizante. ¿A qué se refiere que son agrias al gusto? Pues el limón. El limón no sabe ácido, no sabe agrio, pero nuestro cuerpo reacciona y es altamente alcalinizante. Otros son poco amargas. Sin embargo, proporcionan la base necesaria para el equilibrio apropiado, como las almendras, ¿verdad? Los vegetales crudos producen oxígeno. Los cocidos no. Las frutas, las mismas consideraciones expresadas para las verduras. Por ejemplo, el limón tiene un pH de aproximadamente 2.2. Sin embargo, dentro del cuerpo contiene una altamente alcalino. O sea, se cambia a alcalino. Probablemente el más poderoso de todos ellos, así que no se deje engañar por el sabor amargo. Los frutos producen suficiente oxígeno. Algunas semillas como las almendras son muy alcalinas. Los granos enteros son ligeramente ácidos. Sin embargo, ya que la dieta ideal necesita un cierto porcentaje de acidez, es bueno consumir de forma moderada. El mijo es el único cereal alcalinizante. Todos los cereales deben, por supuesto, ser consumidos cocinados. La sangre se autorregula constantemente para no caer en la acidosis metabólica.
lo que garantiza el buen funcionamiento y optimiza el metabolismo celular. El cuerpo necesita obtener las bases minerales de la dieta para neutralizar la acidez de la sangre en el metabolismo. Pero todos los alimentos mencionados anteriormente, en su mayoría refinado, acidifican la sangre e infectan el cuerpo. Debemos tener en cuenta que con el estilo de vida moderno, estos alimentos se consumen en promedio por lo menos 3 veces al día, los 365 días del año. Y todos estos alimentos son antifisiológicos. Aquí tenemos una pequeña tabla del pH 4 o menor. El ácido fuerte es el pan blanco, el alcohol, refrescos, que es lo peor que pueden tomar, y el azúcar es la madre de todas las acidificaciones. Ácido leve, carne, pescado, legumbres, nueces y lácteos. Alcalino leve, o sea, ya ahí mejor las frutas, los vegetales, la palta o ¿cómo se llama? Aguacate, las almendras. Alcalino fuerte, o sea, muy buenos, son los espárragos, la pimienta roja, chiles rojos, los melones y las algas. Bien, la miel es altamente alcalinizante. La clorofila, las plantas son altamente alcalinas, en particular el aloe vera. El agua es importante para la producción de oxígeno, como lo fue indicado por el doctor Freydor Badmanheildil. La deshidratación crónica es la tensión principal del cuerpo y la raíz de la mayoría de todas las enfermedades degenerativas. El ejercicio oxigena todo el cuerpo. Un estilo de vida sedentario desgasta el cuerpo. Lo ideal es tener una proporción de por lo menos el 60% alcalino, y por supuesto es bueno evitar los productos que son mayormente ácidos, tales como refrescos, azúcar refinada, endulcorantes. No abuse de la sal refinada. Yo diría nunca la uses, usa sal de mar o evitarlo tanto como sea posible. Para aquellos que están enfermos, lo ideal es tener una dieta que sea alrededor de 80% alcalina, eliminando todos los productos nocivos. Si tienes cáncer, se aconseja alcalinizar el cuerpo tanto como sea posible. Y la quimioterapia, bueno, pues la quimioterapia acidifica el cuerpo a tal punto que utiliza las propias reservas alcalinas para neutralizar la acidez, sacrificando los minerales básicos como calcio, magnesio y potasio, depositados en los huesos, dientes, articulaciones, uñas y cabellos. Por esta razón, en las personas tratadas con quimioterapia, a menudo observan alteraciones que afectan estas partes del cuerpo, tales como la pérdida de cabello. Para el cuerpo no es importante estar sin pelo, pero sin embargo, un pH ácido significa la muerte. Nada de esto se describe o se dice abiertamente porque la industria farmacéutica es una de las actividades más rentables que existen en el mundo. Solo se habla de hacer multimillonarias ganancias, por los que los propietarios de estas industrias no quieren que esa información sea revelada en esencia. La industria farmacéutica y la industria alimentaria son como una sola entidad. Ellos se argumentan y se apoyan entre sí en detrimento de la salud de las personas inocentes, dependiendo tanto la una como de la otra. Y mientras más personas estén enfermas, mayores serán los beneficios de la industria farmacéutica. Y para tener una gran cantidad de personas enfermas, necesitan una gran cantidad de comida chatarra. Precisamente lo que la industria alimentaria produce. Bueno, aquí el doctor
George W. Cryle de Cleveland, uno de los cirujanos más conocidos y respetados del mundo, declara abiertamente: todas las llamadas muertes naturales no son más que el punto final de un proceso de saturación debido a la acidez del cuerpo. Como se mencionó anteriormente, es casi imposible para el cáncer aparecer en una persona que regularmente libera el cuerpo de ácido con una dieta alcalina. Quien incrementa el consumo de agua pura y evita los alimentos que producen ácido en general, el cáncer no se contrae ni se hereda. Lo que se le hereda son los hábitos alimenticios, el medio ambiente y el estilo de vida. Esto puede resultar en cáncer. Mencken escribió: la lucha de la vida es contra la retención de ácido, el envejecimiento, la falta de energía, el estrés, dolores de cabeza, enfermedades del corazón, alergias, eczema, urticaria, asma, cálculos renales, aterosclerosis, entre otros, no son más que el resultado de una acumulación de ácidos. Bien, el doctor Theodora Brody escribió en su libro Alkaline or Die, alcalino o muere, morir. En realidad, no importa los nombres de muchas enfermedades, lo que importa es que todos ellos provienen de la misma raíz causada por muchos residuos ácidos en el cuerpo. Dijo el doctor Robert O. Young: el exceso de acidificación en el cuerpo es la causa de todas las enfermedades degenerativas. Si ocurre una perturbación del equilibrio y un cuerpo comienza a producir y almacenar más acidez y residuos tóxicos de lo que es capaz de eliminar, a continuación las enfermedades se manifiestan. Ok, la vida es alcalina, enfermedad y muerte son ácidas. En el cuerpo humano, el entorno interno, que se entiende como todo aquello contenido en la piel hacia adentro, es hábitat de nuestras células. Se calcula que un 75% del peso corporal es agua y que se distribuye en 60% intracelular y un 40% extracelular. Las células están llenas de agua y viven inmersas en agua. La calidad de esta agua, medida en términos de pH, determina la salud de las células. Bien, ahorita vamos a hacer una descripción del problema de la eliminación de la acidez. Es la que nos lleva a las enfermedades. Entonces, hacia la alcalinidad, salud; hacia la acidez, enfermedad. Ya vimos el video de la causa de todas las enfermedades. Ahorita vamos a ver. Recordemos que la vida se formó hace miles de millones de años en un ambiente totalmente alcalino. Son los océanos. Los océanos son salados y la sal es el mayor alcalinizante que existe. Los ácidos nocivos en el cuerpo es al procesar las carnes, nos queda ácido úrico. El filtro del ácido úrico son los riñones. Los alimentos grasos o fritos nos dan los ácidos grasos. El filtro es el hígado. Y el dióxido de carbono que se produce al procesar el oxígeno, todo esto lo hacen las células. Se elimina a través del filtro de los pulmones. Entonces, miren, el fundamento del proyecto. ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? El pulmón, el hígado y el riñón son filtros y como tales trabajan las 24 horas al día desde que nacemos hasta que morimos. ¿Recuerdan que en el video decía que a mayor edad había mayor acidez? Y todos sabemos que hay más enfermedades. ¿Por qué hay más acidez? Bueno, pues es la consecuencia lógica de que los filtros naturales se van tapando.
El corazón de una persona en reposo mueve 5 litros de sangre por minuto, mismos que pasan por el pulmón, el hígado y el riñón. Y son nuestros filtros que nos están quitando los ácidos, como el dióxido de carbono, los ácidos grasos y el ácido úrico. Entonces, fíjense esta reflexión. Por cada uno de estos litros pasan por lo mínimo 5 litros de sangre cada minuto para ser filtrados. Cada minuto 5 litros. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo en un sistema que está funcionando, ¿sí? Se eliminan el dióxido de carbono, las grasas y la urea a través de la piel. Salen por el sudor. Adentro, las células toman los alimentos y regresan dióxido de carbono, colesterol y ácido úrico. La sangre viene limpia, pero aquí recoge y nos trae alimentos a las células y aquí regresan las células los desechos. Estos desechos pasan directamente al pulmón para cambiar el dióxido de carbono por oxígeno, al hígado para eliminar las grasas y al riñón para eliminar los ácidos úricos. Entonces, estos 3 filtros, mientras más sangre pase por ellos, más trabajo tienen. Pero vamos a ver ese trabajo del corazón. Bueno, por ahí faltó un cálculo, porque imagínense 5 litros para ser filtrados cada minuto. Imagínense cuántos son por hora y cuántos son por día y cuántos son al año. Al año están filtrando toda una alberca completa. Entonces es obvio que si le estamos echando mucho que produce ácido, pues se van a saturar y una vez que se saturan, ya no puede funcionar nuestro cuerpo. Creo que más adelante lo analizamos. Miren, las células se nutren ¿de qué? De oxígeno, de proteínas y de grasas. Así de fácil. La célula es la que come y es la que orina y es la que defeca y es la que regresa el dióxido de carbono. Entonces, ¿de qué nos alimentamos? De estos 3 nutrientes: oxígeno, proteínas y grasas. Nada más que en el proceso de alimentar, los desechos del oxígeno son dióxido de carbono. Los desechos de las proteínas son ácido úrico. Y los desechos de las grasas es el colesterol o el LDL. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es lo que hay que eliminar, lo malo. ¿Y quién lo limpia? Pues ya dijimos, el dióxido de carbono lo limpia el pulmón. El ácido úrico, el riñón se encarga de mandarlo a la orina. Y el hígado, todas las grasas nos las elimina y nos limpia de grasas. El problema no es dejar de comer proteínas o grasas u oxígeno, pues lo necesitan las células. El problema es la cantidad y la capacidad de filtración de nuestros órganos, filtros, hígado, riñones y pulmones. Aquí es el cálculo, miren. Si el corazón bombea 5 litros por minuto, misma cantidad que es filtrada, esto nos da 5 por 60 minutos, nos da 300 litros por hora. 300 litros son los tanques estacionarios. Todo eso en una hora ya lo filtramos. Al día, multiplícanlo por 24 y son 7,200 litros. Eso equivale a una pipa de las grandotas de sangre filtrada diariamente.
Multiplíquenlo por 365 días y nos da 2.628.000 al año. Esta es una alberca más grande que una olímpica. Y a los 50 años, los que ya rebasamos esa edad, pues tenemos 2.6 millones, que nos da 130 millones de litros. ¿Sí? Eso ya estamos filtrando todo un lago, para que se den una idea. Entonces, ahí viene el problema. ¿Qué pasa con la acidez que no se elimina? Porque una vez que se satura el riñón, ya no saca el ácido úrico. Ya una vez que se saturan los pulmones, ya no eliminan el dióxido de carbono. Igual el hígado deja de eliminar las grasas. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan en la misma célula. Miren, les quiero notificar que está lloviendo. Si llueve demasiado y se va la luz, se va a acabar la clase. Nada más espero que no suceda y vamos a programar que no suceda. Pero les aviso porque entonces ya no les podré avisar más que en su WhatsApp. No va a suceder eso. Miren, una célula simple, yo les quiero comparar una célula con un huevo. El huevo es una célula y es lo más fácil de entender porque el huevo en sí es el núcleo, o sea, la yema es en realidad la célula. Lo que está alrededor en la clara es el citoplasma y la membrana pues viene siendo el cascarón, que es blando, pero al salir al aire se hace duro. En nuestro cuerpo tienen membranas blandas, tienen agua como la clara y la yema, que es en realidad el núcleo de la célula, para que entendamos qué es lo que sucede. En estas circunstancias, la célula tiene dos opciones. ¿En qué circunstancias? En que ya no se esté filtrando. Entonces la sangre ya no se lleva los ácidos ni a los riñones, pulmones, ni el hígado. Ahí lo deja. ¿En dónde? En la clara, en el citoplasma de cada célula. Ahí se queda. Y entonces, ¿qué hace la célula? Tiene dos opciones. Morir por falta de alimentos, de oxígeno, etcétera, quemada por sus radicales libres acumulado a su alrededor, o defenderse para vivir. ¿Cómo se defiende una célula para vivir? Bueno, en estado sano dijimos que los alimentos nutren a la célula, ella desecha los ácidos y los ácidos se filtran. Cuando estos están obstruidos, la sangre dice, ¿sabes qué? Ya no recojas el ácido. ¿Por qué? Porque ni está el riñón para sacar el ácido úrico, ni el hígado, ni los pulmones. Entonces, ¿qué pasa? En un estado mórbico, la célula tiene en su clara, en su citoplasma, ácido. Y aquí está la piel. Entonces tiene varias opciones. Una es echarla por la piel. Otra es tomar de nuestro cuerpo calcio, potasio y magnesio para químicamente neutralizarla. Otra es tomar mucha agua y acumular, diluirlo en más agua. Cuando hay más agua, es la hinchazón. Entonces, cada que hay hinchazón, hay acidez. Pero vamos a ver la opción más drástica que hace la célula. Si muere, se originan ciertos de enfermedades dependiendo del lugar donde muere la célula. Ejemplo, el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple. Ahí se le murieron las células. El ejemplo de los cables y la melanina. O sea, los cables llevan una cubierta que no permite que pase, que brinque la electricidad de un polo a otro. Pero si no hay melanina, hay cortocircuito y es el Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiple.
el ejemplo de las células de pulmón que terminan quemadas también. Si hay pura acidez, pues los pulmones se empiezan a quemar y ya no tienen capacidad de tomar oxígeno. Bien, ¿cómo defenderse? Las maneras de defenderse de la célula es una, reteniendo líquidos en el espacio intersticial para diluir los ácidos y permitir el paso de nutrientes desde el capilar a la célula. O sea, imagínense un huevo que almacena más agua. Cuando está blando, crecería ese huevo, o sea, crecen las células. Y un crecimiento celular de tamaño del celular es una inflamación. Entonces, cada que hay una inflamación, ustedes deben de traducirlo ahora como hay una acidez. Oye, se me inflamó la pierna, bájale a los ácidos. ¿Por qué se te inflamó? Pues porque como tu riñón ya no quiere eliminar el ácido úrico, se quedó y ahí está acumulado. Y entonces toma más agua para poder diluir ese ácido. Es lo que sucede. Una segunda opción es, como les decía, secuestrar calcio, magnesio y potasio de las estructuras óseas para formar sales que precipiten los ácidos en los tejidos blandos. Ese lo toman de las estructuras de los huesos y del cabello. Por eso las personas que están súper ácidas y les dan la quimioterapia, que es súper ácido, pues las células lo que hacen es que toman todo el calcio, magnesio y potasio del cabello y el cabello se muere. Entonces ya no tienes cabello, pero tienes vida porque están haciendo una reacción química para sobrevivir. Otra manera es drenando los ácidos por la piel y mucosas. Entonces, cuando sudamos, estamos eliminando ese ácido. Prácticamente estamos orinando y defecando por la piel. Por eso a veces el sudor huele feo. Y por eso es bueno hacer ejercicio que nos haga sudar, porque cada que sudamos le estamos ayudando a los pulmones, hígado y riñones. Y el cambio más drástico, o sea, cuando ya intentó diluir con agua, meter ácido, potasio, magnesio y calcio, dice, bueno, pues ahora ¿qué puedo hacer? Y ya estuvo sudando y todavía hay ácido, entonces dice, bueno, pues yo como célula voy a mutar y para no morir de hambre, ahora me alimento de ácido. Y cuando se alimentan de ácido, son células cancerosas. Entonces, una célula sana muta a célula tumoral o cancerosa. La sana vive en un medio alcalino. La tumoral vive en un medio ácido. Por eso, si quitamos la acidez, quitamos el cáncer. Se mueren porque las células ya no pueden sobrevivir si son tumorales o cancerosas. Una sana vive con oxígeno. La cancerosa vive con dióxido de carbono. Y una sana vive con poco sodio. La enferma vive con mucho sodio. La sana utiliza proteínas levógiras, o sea que giran con sentido de las manecillas del reloj, y las enfermas con giros al revés. Esto pues son los ácidos prácticamente. La célula cancerosa se alimenta de ácido. Y ahí la base de que la acidez promueve el cáncer y todas las enfermedades. Bien, vamos a ver los métodos convencionales que hace la medicina tradicional para eliminar las células cancerosas. Es como a la Edad Media.
En la Edad Media te decapitaban. Eso quiere decir cortarte las células, que te extirpan el seno, que te extirpan donde tengas el cáncer. Pero fíjense, en este sentido, el cáncer se está alimentando de acidez, entonces se está ayudando. También se puede eliminar quemados con radiación. La radioterapia te quema, pero no solo las células buenas, sino también las malas. Y otra forma de muerte es el envenenamiento por la quimioterapia. Así es de drástico esto. Entonces, el asedio implica cerrar el lugar, es lo que hace, es como acorralar al tumor. ¿Qué hacemos para eliminarlo? Alcalinizando al paciente. Ya no tiene comida porque ya no tiene ácido. Una dieta hiposódica, o sea, con muy poco sodio, porque se alimentan de sodio, como vimos. De enzimas, proteolíticos de acción selectiva. Hiperoxigenar el sistema. Si le damos mucho oxígeno, se cura el paciente, porque ya no hay lo que alimenta a la célula. Este es el asedio, es la solución que recomendamos. No le des comida, no le des ácido. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo alcalinizamos al paciente? Recuperando la función del hígado, del riñón y el pulmón, eliminando las toxinas acumuladas en el espacio intersticial. ¿Cómo? Con una dieta alcalinizante. Lo alcalino es, en pocas palabras, como el carbonato. El carbonato de sodio elimina el ácido. En la antigüedad, mis abuelos, por ejemplo, siempre en la noche tomaban carbonato. ¿Por qué? Para eliminar la acidez que les hubiera sobrado después de lo que filtran. Entonces, es sano tomarse una cucharadita de carbonato en la noche o tomar agua alcalina o alimentos alcalinos. Entonces, con hidroterapia, que es en una tina, la llenas y le pones sal, ya caliente, le pones el 10% de tu peso en sal y es totalmente alcalinizante. Tú te metes, como está caliente el agua, se abren tus poros, entra esa agua y te elimina la acidez, porque la sal es alcalinizante. Tratamientos naturales, los que te hacen sudar, como en los estos vapores, etcétera, baños de vapor. Y con tratamiento físico, o sea, el ejercicio. ¿Cómo alcalinizar al paciente? Con fitoterapia, es a través de la alimentación. Plantas diuréticas que mejoren la función renal. O sea, mientras más orinas, más filtras. A limpiar los riñones y favorecer así la eliminación de ácidos. B. Plantas hepáticas que mejoren la función colerética al limpiar el hígado y favorecer así la eliminación de bilis. O C, plantas pulmonares que mejoren la eliminación del dióxido de carbono en el organismo. O D, con plantas inmunoestimulantes que mejoren el sistema inmunológico y activen las células NK. Fin de la clase de hoy. Entonces, terminamos la presentación. Son prácticamente las 9:30 y dedicamos unos minutos para preguntas que ustedes pudieran tener para aclararles. Aquí la idea es que tengan bien claro lo que es el cáncer. Son células que no pertenecen al lugar. Son células que mutaron porque hay mucha acidez.
Entonces, ¿cómo podemos prever la acidez? Pues no le des tanto que se produce, que se convierte en ácido. No le des tanta grasa, no le des tanta proteína y no le des, bueno, oxígeno se lo tienes que dar, pero hay que siempre reunir alimentos alcalinos con los que van a ser ácidos para que prevalezca lo alcalino. A ver, ¿preguntas por ahí? A ver, Rogelio. Sí, Paco, cuando, perdón, cuando hablamos de metástasis, ¿sí? Por Sí. ejemplo, una persona que tiene un cáncer cervicuterino y Sí. después, posteriormente dicen que ya está en hígado, ya está en pulmones, etcétera, ¿a qué se refieren? Bueno, la medicina tradicional cree que una célula que se convirtió en cancerosa se va a ir duplicando y que luego va a viajar por la sangre o por el sistema linfático y va a emigrar a otros lugares, ¿verdad? Pero eso es falso si conocemos el origen del cáncer. Ahorita, el origen que estamos viendo es la parte física solamente. Y en lo físico decimos, si hay acidez, se convierten algunas células en cancerosas. Pero vamos a desarrollar mucho más allá y vamos a ver que el origen principal o el peor de los ácidos es la conducta, es un conflicto emocional. Tú tienes un conflicto emocional y dependiendo de qué esté relacionado con esa emoción, va a ser el órgano que va a tener el cáncer. Ahora, ayuda no tener acidez. Si ya tienes acidez, se va a disparar en una parte donde la emoción esté relacionada. Por ejemplo, una mujer que pierde a un hijo o que lo tiene en el hospital, un hijo o una hija, o algo que considera como su hijo, su subconsciente dice, yo le di la vida a mi hijo a través del seno, a través de la lactancia, a través de alimentarlo con la leche, le di la vida. Entonces, su subconsciente dice, pues dale más leche a ver si resucita, a ver si sale del hospital, a ver si sale del estado de coma. Ese deseo hace que el cerebro pida más glándulas mamarias y se empiezan a hacer células normales, empiezan a mutar en cancerosas. Entonces hay más glándulas mamarias, pero son cancerosas porque no debería de haber ahí más células. Desde ese punto de vista, si ella tiene el conflicto de la pérdida de un hijo, no tiene por qué estar afectado el pulmón, porque ella, su subconsciente le dice, dale más leche. Entonces se va a esa parte. Vamos a ver qué pasa con la metástasis imaginaria para la medicina tradicional. Esa mujer siente una bolita. ¿Por qué? Porque cuando ya tuvo más glándulas mamarias es un tumor canceroso. Ella siente una bolita ahí y entonces va con el médico y el médico le dice, tú tienes cáncer. Eso es como decirle, te vas a morir. Y ahora tiene un segundo conflicto emocional. El segundo conflicto emocional es un ataque frontal. O sea, te vas a morir. Y una amenaza de muerte te hace estar en estrés. Cuando estás en estrés, tú quisieras huir lo más rápido que puedas y quisieras mucho oxígeno para poder atacar, poder huir. Y el deseo de tener mucho oxígeno hace que tu pulmón derecho, hace que tu pulmón derecho, que desarrolle, a ver, voy a poner en, bien, hace que tu cerebro diga, necesitamos más
alvéolos pulmonares. Entonces se empiezan a hacer esos alvéolos pulmonares cancerosos y se empieza a desarrollar cáncer en el pulmón. Pero aquí debemos de entender que el cáncer en el seno materno fue por un conflicto y en el pulmón fue otro. No quiere decir que del seno le brincó al pulmón. Eso es falso. Y lo vamos a ver mediante otros cursos, otra información que vamos a ir viendo. No sé si respondí tu pregunta, Salvador. Sí, va por ahí. Te digo, es lo que pasa en la mayoría de los casos, ¿no? Que alguien tiene un cáncer en una determinada zona y de repente le hacen análisis, ¿sabe qué? Ahora ya lo tiene en pulmón, ahora ya lo tiene en hígado, ¿sí? Entonces es por lo que tú mencionas, las emociones, sí. ya no fue una, sino ya son varias. Exactamente, se van complicando. Luego dices, ay, voy a perder mi trabajo, y si pierdo mi trabajo, voy a perder mi casa. Y entonces entra un conflicto de territorio. Ya no voy a tener casa. ¿Y qué está enlazado al territorio? Pues ya sea la orina o la popó, pues se me fue, o el excremento. ¿Por qué? Porque los animales marcan el territorio con la orina. Orinan, o se hacen popó, ¿verdad? Y entonces es una manera que tenemos en el subconsciente grabada que eso controla el territorio. Entonces ahora dices, voy a perder mi casa porque ya perdí mi trabajo, porque tengo cáncer, y si pierdo mi casa no voy a tener territorio. Y entonces, ¿cuál es el que va a responder? Pues o la próstata o la vejiga o en el colon, y entonces desarrollas cáncer en esa parte. ¿Pero por qué? Porque tienes un conflicto derivado de nosotros. No quiere decir que el cáncer ande brincando a ver hasta dónde para generar células cancerosas. ¿Sí? Y lo vamos a ver muy claro, porque cada enfermedad, cada dolencia, cada parte del cuerpo está ligada a una acción, a un conflicto emocional. Hay incluso, yo les voy a decir más adelante, que hay un diccionario bioemocional que pueden bajar a su celular, así se llama, diccionario bioemocional, y ahí te dice todas las partes del cuerpo, cuál es la emoción relacionada. Para que tengan una idea de qué emociones se relacionan al cuerpo, cuando tienen conflicto en sus rodillas. ¿Qué son las rodillas? Las rodillas nos hacen arrodillarnos o someternos a alguien. Tú cuando te sometes, te arrodillas. Un toro cuando va a morir se arrodilla, cuando dice, pues ya valí gorro, ¿verdad? Entonces, el arrodillarse significa sumisión. Y cuando nos sometemos en la vida a algo que no quisiéramos someternos, pues nuestras rodillas nos van a empezar a dar problemas. Aquí hay otro factor que luego les voy a enseñar. Si es la derecha, tiene que ser con masculino, con lo tangible, del dinero, etcétera. Si es la izquierda, tiene que ver con lo femenino, con lo sutil, con lo imaginario, con lo espiritual, etcétera. Entonces, ¿a qué nos estamos sometiendo? ¿Qué nos está lastimando? Si una persona tiene un conflicto de que no tolera a una persona, normalmente hasta decimos, no lo trago, a este cuate no lo trago, a esta persona no lo trago, esta situación no la trago. No tragarlo significa no digerirlo. Y si no lo digieres, tu estómago, el subconsciente va a decir, no puede digerir esta situación o esta persona. ¿Sabes qué? Dale más ácido para que lo digiera. Y entonces la persona dice, tengo una acidez tremenda. Y ya le di homeopatía y ¿sabes qué? Sigo con la acidez. ¿Sabes qué? La acidez viene porque hay algo que no toleras, que no lo tragas. Y hace un par de días
tuve una paciente así y le dije, es que tú tienes una persona que no tragas o una situación y luego se rió, dice, no, pues sí, ya sabes quién, ¿verdad? Dice, sí. Ah, pues ahí está el problema. El estómago te está ayudando, te está dando más acidez. Y eso puede desarrollarse con el tiempo. La acidez hace que las células que estén ahí se conviertan en cáncer. Entonces, cáncer de estómago. No toleras una persona. ¿Qué hay que hacer? Pues tolérala. Entiende que todos somos uno. Ponte en sus zapatos y vas a entender muchas cosas. Y así podría platicarles todos los órganos del cuerpo, pero lo vamos a ir viendo parte por parte. De tal manera que no hay metástasis, hay conflictos emocionales. ¿Sí? ¿Alguien más, Jacobo? Como que querías preguntar, a ver. Sí, bueno, Beatriz, bueno, sí. ahorita hemos estado hablando de, ¿Sí? De todo lo que es relacionado con el cáncer tradicionalmente, ¿verdad? Sí. Y bueno, creo que pues todo lo que se ha comentado de alguna manera, bueno, en lo personal lo he visto en trofología, Ajá. que se maneja la sanación a través de protocolos alimenticios, precisamente con todo lo que usted comentó, regulando el pH, sobre Sí. todo alcalinizando, ¿no? Sí. Solo, aquí la pregunta sería, bueno, en este caso sé que a lo mejor es una pregunta muy adelantada, ¿verdad? Pero creo que quisiera unir cuál es el eslabón de la homeopatía en este caso, o la función de la homeopatía, en específico con el cáncer. Por un lado, podemos manejar la alimentación, ¿verdad? El ejercicio, la alimentación, pero a veces la parte más difícil precisamente de controlar y de equilibrar en una persona, pues son las emociones, ¿verdad? Sí. Bien. Entonces, mira, sí. Sabemos que los medicamentos homeopáticos son los únicos, a lo mejor hay otras cosas, pero son principalmente los que pueden modificarte la mentalidad, las emociones. Entonces, una persona que está bien preocupada, le das licopodium y deja de estar preocupada. Una persona que tiene mucho miedo a la muerte, por ejemplo, le das arsénico, se le quita el miedo a la muerte. Si tiene miedo a enfermarse y otras cosas, pues le das fósforos, se le quita el miedo a enfermarse. Tiene mucho conflicto porque se siente desvalorado, siente que no lo quieren como pulsatila, le das homeopatía y va a dejar esa emoción. Entonces, así de fácil se resuelven los problemas con la homeopatía, porque te libera de esas emociones conflictivas. ¿Sí? Ahora, a nivel metabólico, te levantas tu metabolismo, te levanta tu sistema inmunológico y destruye esa acidez. Simplemente te hace que ya no se te antoje lo dulce. Hace que se te antoje las verduras, los vegetales. Hace que te dé más sed y tomes más agua. Entonces, esa es la función que hace la homeopatía. Te cambia mentalmente patrones y te hace que te cures. A nivel de sistema inmunológico, dispara programas que vamos a conocer con la nueva medicina germánica, que ya está programado ahí cómo destruirse un cáncer cuando se libera la emoción. Ya se te liberó la emoción, entonces lo que sigue es que bacterias que están ahí, como tubérculos, a un lado de cada célula cancerosa, se genera una bacteria y empieza a comerse esa bacteria, se come al cáncer y ya desaparece el cáncer. Entonces, así es como la homeopatía actúa. Te cambia tu mentalidad, te cambia las emociones y físicamente hace que se disparen sistemas que ya tenemos para eliminar el cáncer. ¿Sí? Bien. ¿Contesté tu pregunta?
Sí, claro, Paco, gracias. Ok. A ver, ¿alguien más? Emily, María del Carmen, Beatriz, Ofelia, Ruperto. Bien. No, doctor, muchas gracias. Veo que no hay preguntas. Miren, yo al final les mando el video de la clase y les mando la misma presentación para que ustedes en la semana la repasen, la vean y todo. Pero ahorita el primer elemento que tenemos para curar el cáncer es la alcalinidad a través de los alimentos. Si no le das ácido a un cáncer, se muere. Y ahí está lo inútil, pues, de dar algo superácido, como es la quimioterapia. ¿Verdad? ¿Cómo le vas a dar más ácido si su problema es la acidez? ¿Verdad? Entonces, pareciera que hacen las cosas al revés. Y bueno, ahorita se está sabiendo que hacen las cosas al revés porque es una dominación de hace 25,000 años que tenemos en la humanidad y que ahorita nos estamos liberando. Poco a poco cada quien va a conocer cosas de cómo nos vamos a liberar. Ahorita voy a proceder a terminar la grabación y con eso terminamos este módulo número 1, pero vamos a continuar aquí platicando.